Muy buenas tardes, maestros y maestras. Como cada martes, les damos la más cordial bienvenida a este espacio de reflexión, de análisis, de estudio, de preguntas, donde vamos cada mes poniendo un tema que ustedes nos han reportado, que ustedes nos han sugerido, que nosotros hemos visto que apremian dentro de las instituciones. Y en este mes, el mes de octubre, lo hemos dedicado a las emergencias escolares. Si ustedes lo recuerdan, nosotros empezamos el primer martes de octubre con el tema de sismos en zonas de nuestra República Mexicana donde se dan estos eventos, calmar las crisis nerviosas, el tener ubicados los lugares de seguridad, el saber ubicar hacia dónde tenemos que transitar para la evacuación, cuándo se pueden entregar los niños, todo ese tipo de situaciones las revisamos el primer martes del mes de octubre. La semana pasada dedicamos al tema de incendios y quemaduras. Si bien no es común que se tengan estufas o que se tengan laboratorios dentro de nuestras escuelas, puede darse el caso de algún estallamiento de un edificio continuo o un tanque, un camión de gas que vaya pasando por ahí. Y los maestros y las maestras siempre debemos de estar preparados para atender cualquier contingencia. Nos comentaron al respecto de las quemaduras que debemos de tener mucho cuidado en ubicar qué tipo de quemadura es, no desprender la ropa o algún material que haya quedado adherido a la piel, porque muy interesantemente nos señalaron que realmente el problema de una quemadura ya de segundo o tercer grado no es propiamente la quemadura, sino las infecciones que puedan generarse de un mal manejo, de un mal traslado, de un mal tratamiento. Por supuesto que en estos 2 martes que ya hemos tenido de emergencias dentro de las escuelas, nos han recomendado tener un directorio de los padres de familia, madres de familia, tutores, que esté muy actualizado, pero sobre todo un directorio actualizado, activo, de los especialistas, de las ambulancias, de los centros hospitalarios cercanos, que nos permitan de una o de otra manera ir pidiendo auxilio o apoyo cuando se nos dé una emergencia. Qué importante es cuando hay un accidente, cuando hay una lesión, que podamos tener en la línea telefónica o a través de medios como son estos de presencia a distancia, que nos vaya un especialista asesorando para poder dar esta atención de los primeros auxilios. Y es justo el tema que hoy nos va a abordar nuestro especialista, el doctor Ángel Valderrábano. Yo quiero presentar al doctor Ángel. Él es médico cirujano y partero, orgullosamente egresado del Instituto Politécnico Nacional. A lo largo de su carrera, no solo se ha enfocado a la medicina clínica, sino también a la gestión de salud, por lo que estudió una licenciatura en administración de establecimientos hospitalarios, y además se ha especializado en temas de ética y seguridad del paciente, con un diplomado de prevención de la negligencia médica. Así es que él está muy atento y hoy nos va a poder comentar todas esas prevenciones que debemos de tener
para efecto de una caída, una fractura, un estado de inconsciencia, a lo mejor un tema relacionado con un desmayo, un desvanecimiento, a lo mejor un shock relacionado con algún tema desconocido de la salud de nuestros estudiantes. Podemos tener por ahí algún chiquillo que tenga problemas de azúcar o que tenga problemas de funcionamiento de algún órgano o de una ingesta de algún alimento que cause a lo mejor una reacción alérgica. ¿Qué debemos hacer los maestros y las maestras en relación a ello? Ha tenido la oportunidad de enriquecer su formación con varios cursos en instituciones claves del sector salud, como el Hospital Juárez de México, el Centro Médico Nacional Siglo XXI, el Hospital General de México y la Secretaría de Salud. Cada uno de estos espacios, en sus propias palabras, le ha brindado herramientas valiosas para mejorar su práctica médica. Una de las áreas que más disfruta es la capacitación. Ha impartido cursos de actualización para el personal médico del Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango, donde le gusta compartir conocimientos que impacten directamente la atención a los pacientes. También ha tenido la oportunidad de organizar simposios y congresos y en más de una ocasión ha sido ponente de las mismas, sobre todo en enfermedades cardíacas. Actualmente trabaja como médico en el Instituto de Salud del Estado de México, el ISEM, y su objetivo es seguir aprendiendo y aportando tanto en el ámbito clínico como en la gestión hospitalaria, siempre con la visión de que una atención médica de calidad es resultado del trabajo en equipo y la mejora continua. Ha tenido la oportunidad de brindar estas ponencias de primeros auxilios, sobre todo en alrededor del entorno escolar para docentes de las primarias de experimentación pedagógica del Estado de México. Pues doctor, agradecemos muchísimo su presencia aquí. Le comento que estamos rodeados de maestros, maestras, directivos, que cada martes ven interesante algún tema y se conectan con nosotros. Y pues seguramente hoy en estos minutos de plática, de charla que usted pueda darles, les va a abonar enormes conocimientos, valiosas indicaciones, valiosos sugerencias para cuando suceda algún percance dentro de la escuela, todos estemos preparados. Y maestros y maestras, díganle al doctor en el chat, luego se lo vamos a dar a conocer nosotros, de qué entidad nos acompañan y vayan haciendo comentarios o haciendo preguntas para también formulárselas al doctor cuando haya terminado su exposición. Doctor, nuevamente le damos las gracias y la bienvenida. Muchas gracias. Bien, vamos a comenzar. Otra vez me presento. Soy Ángel César Valderrábano Cortés. Soy médico cirujano y partero por parte del Instituto Politécnico Nacional. Como les comentaron en la semblanza, esta no es la primera vez que doy esta plática. Es un tema que ya he tenido la oportunidad de abordar en algunas primarias, fundamentalmente en las de experimentación pedagógica que pertenecen a la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, la BEN, en la Ciudad de México. Entonces, vamos a abordar lo que son tres ejes principales: alergias, cortadas y heridas, y fracturas y luxaciones. Con gusto, al final de la ponencia puedo resolver cualquier duda o situación que tengan con alguno de los temas que no hayamos abordado, ¿vale? Pero los tres fundamentales van a ser estos, ¿de acuerdo? Algo que siempre me gusta abordar, sobre todo cuando hablamos de docentes, bueno, aquí en la Ciudad de México tenemos la guía operativa para la organización y funcionamiento de los servicios de educación básica, especial y para adultos de escuelas públicas en la Ciudad de México. Sin embargo, esta sirve como modelo de todas las que tenemos en el país. Y en esta se menciona el eje 9, que es en torno a la salud y el bienestar del alumnado.
¿Por qué es importante mencionar esta guía? Porque nos marca pautas de reacción en torno a lo que son las emergencias y las urgencias en el ámbito escolar. Y nos puntualiza una indicación muy importante y es que el personal de la escuela por ningún motivo puede ofrecer o brindar medicamentos a ningún alumno. ¿Por qué me gusta puntualizar esta situación? En algunas ocasiones, en estas ocasiones, cuando doy las pláticas, me acerco con los maestros y les pregunto, bueno, supongamos que se te accidenta un alumno, un niño, se corta, se lastima, comienza a convulsionar. ¿Tú qué haces? ¿No? Y en muchas ocasiones hay varios docentes que me dicen nada. Es que no podemos hacer nada. Activamos el sistema de emergencia. Aquí en México, en la Ciudad de México, activamos el Baseguro, por ejemplo, y ya. Cuando hay dos cositas que nosotros podemos hacer cuando estamos ante una urgencia. Uno es brindar medicamento, que ya nos dice la guía que no podemos, y otra es brindar primeros auxilios. Los primeros auxilios son técnicas y maniobras que se dan de manera inmediata cuando sucede uno de estos eventos, que no involucran dar medicamento y que perfectamente podemos realizar. Si es cierto que se prefiere que el personal esté capacitado para hacerlo. En las escuelas públicas es raro, pero en escuelas privadas he tenido el placer de conocer algunos institutos donde la capacitación en primeros auxilios forma parte de los cursos y talleres que le brindan a su personal. Entonces, si existe una persona capacitada para brindar primeros auxilios de manera adecuada, qué mejor. Si no, vamos a ir viendo algunas cositas que se pueden y no se pueden hacer cuando estamos ante algunas de estas situaciones, ¿vale? Esta guía, ¿qué otra cosa nos contempla? La existencia de una cédula de referencia de salud. Tiene diferentes nombres, dependiendo del instituto o del estado del que estemos hablando. Pero básicamente es esta hojita que recopila los datos de los niños, donde tenemos un contacto en caso de emergencia, que de preferencia sea el padre, la madre o el tutor, que sí responda al teléfono, que esté en posibilidad de trasladarse en una urgencia. Nos marca si el niño cuenta con algún diagnóstico, incluye el certificado médico y en caso de tenerlo, nos marca cuál es el medicamento con el que él se trata. No es obligación de la escuela adquirir el medicamento, pero debe tenerlo y este debe ser provisto por los papás para que en un caso de emergencia la escuela pueda informar al equipo de emergencia que este niño padece alguna enfermedad o alguna situación, que se trata con ese medicamento y ya lleguen los paramédicos o el servicio médico de la escuela a brindarlo. Y mm, nos marca que nosotros, bueno, la escuela como institución tiene que solicitar y mantener al día los datos médicos de los niños, sobre todo en lo que es la Cartilla Nacional de Vacunación, ¿vale? Entonces, con base a esta guía operativa es con lo que les voy a dar los siguientes consejos y recomendaciones de lo que podemos hacer ante una emergencia, ¿vale? Y vamos a desmentir algunos mitos y cositas que en ocasiones hasta la fecha a mí me ha tocado ver que me lleguen niños referidos de escuelas con algunas cositas que no se deben hacer, ¿de acuerdo? Para empezar, hay que diferenciar dos situaciones, dos palabras que en muchas ocasiones manejamos como sinónimos y que no son lo mismo, que es emergencia y urgencia. Cuando hablamos de una urgencia, es una situación aguda, una situación clínica que sí requiere tratamiento médico, pero que no es necesario que sea inmediato. ¿Qué quiere decir esto? Que perfectamente el niño puede esperarse minutos, horas en lo que recibe la atención médica y no va a pasar nada. Si dejamos que esta situación progrese, sí se puede convertir en una emergencia, que ya es una situación grave que está poniendo en riesgo la vida o que nos está poniendo en riesgo la integridad de algún órgano. La emergencia sí requiere una atención médica inmediata. La urgencia no, pero se puede complicar, ¿vale? De presentarse cualquiera de las dos situaciones dentro de una institución educativa, lo primero que tiene que hacerse es que haya un personal designado, seleccionado por un comité interno de protección civil escolar, que se conoce como CIPSE, que va a llamar a los números de emergencias. Si la escuela tiene contratado algún servicio particular, puede ser ese o el 911 a nivel nacional para solicitar el apoyo. En caso de que se haga una valoración y el niño requiera ser canalizado a un servicio médico, se debe notificar a la madre, padre o el tutor para que éste dé su consentimiento. Los papás pueden rechazar la atención médica, pueden, y eso tiene que quedar asentado en una hoja de incidencia con la hora, la fecha en la que sucedió.
por cuestiones más que nada de seguridad del instituto, ¿vale? En muchas ocasiones me ha tocado recibir niños que estaban en la escuela, tuvieron un incidente, se lo notifica a la mamá rechaza el traslado médico y cuando llega a recogerlos, resulta que no, que siempre sí quiere que se le active el seguro o el sistema de seguro que tenga contratado la escuela, no hay ningún problema, simplemente que si en ese intervalo en el que ella dudó o rechazó el servicio médico surge alguna complicación derivada del accidente, pues queda sentado que fue derivado de su elección, de rechazar el traslado inmediato. Porque al final del día no podemos hacer nada con el niño sin el consentimiento de los papás, ¿vale? Inclusive como un servicio médico que pertenezca a la institución. Em, la principal responsabilidad de las figuras educativas dentro de la institución es notificar quien se dé cuenta de lo que está pasando, quien identifique la situación de emergencia, debe notificar a su figura jerárquica superior inmediata. Esto en el ámbito clínico se conoce como dar la voz de alarma. ¿Qué quiere decir esto? Yo estoy viendo que a lo mejor un niño está convulsionando, yo acabo de ver que un niño se cayó, me acerco para resguardarlo, para asegurar la zona y solicito, ya sea, no sé, a otro docente, a un niño debe, háblale al director, necesito que venga de manera urgente, localízame a otro maestro, necesito dar la voz de alarma y no quedarme solo con el niño, ¿vale? Y bueno, vamos a empezar con el primer tema, las alergias, ¿no? Primero necesitamos comprender qué es una alergia. Básicamente, las alergias son unas reacciones adversas no deseadas mediadas por mecanismos tanto inmunológicos como no inmunológicos al mismo tiempo, ¿vale? Básicamente es que nosotros desarrollamos una respuesta inflamatoria a elementos ante los que no deberíamos hacerlo. Esa es la definición más básica de una alergia. ¿Cómo podemos prevenir o cómo podemos prever que un niño tenga una alergia? Si los papás tienen cuadros alérgicos, si los papás se conocen alérgicos, muy probablemente desarrollen una riesgo. Si ambos padres se conocen con algún grado de alergia a lo que sea, hay un 80% de probabilidad de que ese niño un día vaya a debutar con alergia. ¿Por qué me interesa este dato en un ámbito educativo? Porque la mayoría de los niños que son atópicos, que tienen alergias, lo hacen a alimentos. Y entonces muchas veces su primer reacción anafiláctica o su primer reacción alérgica es en las escuelas, ¿vale? Sobre todo ahora que tenemos las escuelas de tiempo ampliado, donde disponemos de un menú y se les da de comer a los niños en la institución. Entonces, muchos de estos casos se asocian con el asma. Hay diferentes tipos de reacciones alérgicas. Hay muy leves, como las de este chiquito, que aunque a lo mejor se ve aparatoso, está lleno de ronchas, está rojito de su cara, pero es una reacción leve, porque de ahí no va a pasar. Va a tener comezón, te va a molestar, a lo mejor va a estar un poquito irritable, pero ahí se queda. Hasta reacciones más severas que llegan a la dificultad respiratoria, al punto de que esta inflamación a nivel de los pulmones es tan fuerte que obstruye la vía aérea y entonces nos pone en riesgo la vida del niño. Y es aquí donde tenemos los dos ejemplos de una emergencia y una urgencia. Es que mi niño come manzana y le salen ronchas, pero de ahí no pasa, no, de ahí no pasa. Bien, es una urgencia, no va a pasar de ahí, ¿vale? Ya lo puede llevar, lo llevamos a la consulta con calma y el doctor se le da, no sé, su antihistamínico y se le quita. Pero aguas, porque si dice, no, es que mi niño ya nos ha pasado que en dos ocasiones eh, come, que le gusta plátano, ¿no? Algo que llevan mucho los niños a la escuela y empieza con dificultad respiratoria. Aguas, esa es una situación en la cual ya corre en riesgo la vida del niño. Al niño no lo podemos aislar ni disgregar de ninguna manera porque estaríamos violando su derecho al acceso a la educación. Entonces simplemente tenemos que tenerlo bien localizado y vigilado, sobre todo a la hora del receso. Sé que es cansado, pero lamentablemente son medidas extras que nos exigen algunos de estos chiquitines. Me ha pasado en más de una ocasión, es que no el compañerito, el niño sabe que no debe de comer, pero el compañerito le convidó. Y comenzó, ¿no? Comienza con la urticaria o directamente comienza a referir que le cuesta respirar. Hay unos que afortunadamente sus únicas manifestaciones es me duele la panza, comienzo con náusea, comienzan con vómito, bueno, no pasa nada. Y como les decía, una tercera parte de los niños con algún tipo de alergia siempre va a ser de origen alimentario. Ese es el principal riesgo. Es que, doctor, es la primera vez que mi niña prueba, no sé, jícama y le dio alergia. No, no es la primera vez. Tenemos
Para desarrollar una alergia tenemos que haber sido expuestos previamente al elemento, ya sea en una dosis muy elevada o en una dosis bajita pero crónica. Para que nosotros nos volvamos alérgicos a algo, tenemos que tener el antecedente de haber sido expuestos, ¿vale? Entonces, un niño puede presentar un cuadro alérgico a algo a lo que ya ha estado expuesto perfectamente. Si la escuela tiene plantitas, tiene los jardines y los niños pueden andar corriendo en el pasto, y de la nada uno empieza a manifestar esta clase de reacciones, es porque muy probablemente lleva estando en contacto con esa plantita el suficiente tiempo para sensibilizarse y ahora ser alérgico. Entonces, nos volvemos alérgicos a algo a lo que ya estuvimos expuestos, no a algo con lo que no hemos tenido contacto. Y en segundo lugar, hay una regla en inmunología que es que para que algo sea alérgico, para que algo se considere un alérgeno, tiene que ser de componente orgánico, es decir, la alergia al frío, la alergia al calor, eso no existe. A lo que somos alérgicos es en muchas ocasiones a las plantitas que polinizan en estas temporadas, más no a los cambios de clima, porque el cambio de clima pues no es un ente orgánico, no es un ente compuesto de carbono. Entonces, usualmente, si se dan cuenta, las personas que se quejan de alergias al frío o al calor suelen ser manifestaciones respiratorias. ¿Por qué? Porque es por donde entran las, los elementos del polen de estas plantitas de temporada. La reacción anafiláctica es la presentación más grave de una reacción alérgica. Es potencialmente mortal y afecta a todo el cuerpo. Aunque pareciera que la principal complicación es respiratoria y que a lo mejor poniéndole oxígeno al niño sale, no es así. Este proceso inflamatorio, estos mediadores inflamatorios que usualmente participan en una enfermedad, pero que aquí tenemos que reaccionar ante algo que no debería estarlos activando, causa muchos cambios a nivel orgánico, entre ellos la vasodilatación, por eso se ponen todos rojitos. Entonces los capilares sanguíneos se llenan de sangre y la presión sanguínea disminuye. Entonces nosotros lo llamamos que es un shock multiorgánico, ¿no? Nos está afectando muchos sistemas, nos está afectando muchos órganos, aunque fundamentalmente el que más presenta manifestaciones es el respiratorio. Los principales alimentos que los pediatras recomiendan vigilar el consumo y que están más asociados a reacciones alérgicas son el huevo, la leche de vaca, el pescado, los mariscos, los vegetales, las frutas, tanto frescas como secas. Si usted me va a decir, doctor, es que pues, ya me mencionó casi todo lo que comemos. Lamentablemente sí. Inclusive, no es necesario que el niño haya probado en su vida la leche de vaca para nacer o inclusive volverse alérgico. Durante la lactancia está demostrado que si la mami bebía leche de vaca durante el tiempo que estaba amamantando a su bebé, esa proteína de la leche de vaca llega a la leche materna y el bebito se expone de manera indirecta a la proteína de la leche de vaca. Entonces empieza la lactación, empiezan a acercarle los alimentos al bebé, le empiezan a integrar la leche y comienza con esta clase de reacciones. Esto se presenta un poquito más frecuente en lo que son las estancias infantiles, no tanto ya en niños más grandes. Y aunque es raro, si hay niños que presentan únicamente síntomas respiratorios, como le comenté, usualmente va asociado o de urticaria, el niño se queja de comezón, de que le arde la piel, comienza con vómito, comienza con náusea. El que únicamente nos refieran que tiene problemas para respirar es extremadamente raro. Y las guías nos mencionan algo aquí muy curioso. Hay algo que se llama reactividad cruzada o reacciones cruzadas. Quiere decir que si yo ya tengo un sistema inmune sensibilizado ante un elemento, perfectamente puede haber otro que me desencadene la misma reacción. Los ejemplos que más destacan aquí, por ejemplo, yo tengo un niño que ya sé que es alérgico a la leche de vaca, perfectamente me puede hacer una reacción alérgica a la leche de cabra. El 92% de los niños me lo hacen. No es que yo tengo un niño que es alérgico al melón, pues entonces tampoco le puedo dar sandía, plátano o aguacate, porque también muy seguramente me desencadene la misma reacción. El camarón es de los mariscos a los que la mayor parte de la población con alergia alimenticia lo presenta. Y pues obviamente tiene una reacción cruzada ante el cangrejo y la langosta. Luego se quejan de que en los restaurantes utilizaron los mismos utensilios para preparar su alimento, pero no, es una reacción cruzada.
En el caso del salmón, por ejemplo, la probabilidad de tener reacción cruzada a otros tipos de pescado es prácticamente una moneda al aire, son del 50%. Entonces, no basta únicamente con aislar al niño de los alimentos a los que ya se conoce alérgico, sino que tiene que llevarlo con el médico para especificarle qué otros alimentos le pueden causar alergias y explicarle a los papás y al niño cómo tienen que abordar y el explicarle el por qué no puede comer esas cositas. Como tratamiento en una institución, en un área educativa, ¿qué podemos hacer ante una reacción alérgica? Prácticamente nada, porque sí o sí requerimos de cortar esa reacción inflamatoria, ese proceso inflamatorio. Entonces, eso es únicamente con medicamentos y lamentablemente, pues ya vimos que como ningún personal docente puede hacerlo. ¿Qué sí podemos hacer? Ustedes seguramente conocen este aparatito, es un oxímetro de pulso o pulsioxímetro. Se volvió muy popular con lo del COVID, ya toda la gente tiene al menos uno en su casa. Es un, es un pequeño apartito que ponemos en el dedo de los niños, de los adultos, y nos da dos numeritos. Uno es la frecuencia cardíaca y otro es la saturación de oxígeno. La saturación de oxígeno es la cantidad de oxígeno, de O2, que está transportando la sangre. Y sabíamos que por la neumonía secundaria a COVID teníamos una disminución en la saturación de oxígeno. Lo normal en los niños es que se encuentre por arriba del 92%. Porque este aparatito yo lo suelo utilizar en la consulta como un detector de mentiras. Porque la dificultad respiratoria o los datos de dificultad respiratoria se presentan ante una disminución de oxígeno en la sangre, no al revés. Yo no puedo comenzar con datos de dificultad respiratoria si tengo una adecuada oxigenación. Hay muchas cositas como una infección de garganta, una crisis de ansiedad, inclusive que se puede manifestar con la sensación de que falta el aire o de que hay una opresión en el pecho. Si ustedes le ponen este aparatito a un niño y está saturando por encima del 92% de oxígeno y su frecuencia cardíaca se encuentra entre los 60 y los 100 latidos por minutos, ese niño no tiene dificultad respiratoria, ¿vale? Honestamente. Conviene tener uno de estos aparatitos en la escuela porque si un niño me empieza a referir que le cuesta respirar o le duele respirar, se lo ponemos, solicitamos el servicio de emergencia y le notificamos que lo tenemos monitorizado con un pulsioxímetro o un oxímetro de pulso y cuáles son los parámetros. Esto ayuda mucho a estratificar y realizar el triaje adecuado del niño desde antes de que se presente el servicio de salud. En cambio, si yo tengo un niño que ya me está presentando saturaciones por debajo del 90%, 88, 87, y que su frecuencia cardíaca está por encima de los 100 latidos por minuto, agua. Aguas porque ese niño ya le está costando respirar. O no está entrando la suficiente cantidad de aire a los pulmones, o los pulmones se están inflamando y no están llevando a cabo el adecuado intercambio de oxígeno, y el corazón se está acelerando con la intención de que ese poquito oxígeno que está llegando llegue con mayor facilidad al cerebro. Entonces ahí sí estamos muy probablemente ante una mayor situación de emergencia. ¿Qué es lo que van a ver que pase la mayoría de las veces? O que los niños los papás les pueden proveer, si les dan la autorización al personal médico de la institución para suministrar el medicamento. Inicialmente, o lo más común es que sean antihistamínicos, ya sean inyectados o pueden ser en el típico nebulizador, el inhalador de los asmáticos. Otra cosita que recién está llegando como a los servicios de salud públicos en México, pero es muy raro de ver, son las EpiPen, son las famosas plumas con una carga de epinefrina para que las personas que ya se conocen alérgicas y comienzan con una crisis anafiláctica se inyecten directamente en el muslo. Son muy raras, son extremadamente raras aquí en México, sobre todo por lo caro que son. En Estados Unidos los distribuyen su sistema de salud. Aquí una EpiPen, la última vez que chequé, ronda los 2.300, 2.500 pesos. La ventaja es que si ustedes checan la epinefrina que venden en la farmacia, requiere estar refrigerada, porque si no se desnaturaliza y pierde propiedades. Mientras que la EpiPen la pueden traer tranquilamente en la mochila y no va a pasar nada. En torno al tema de alergias, ¿hay alguna pregunta? Maestros, ¿alguna pregunta que haya generado esta primera explicación del doctor al respecto de las alergias? La inflamación, doctor.
Ujú, Muchos de Sí, las a mí me reacciones gustaría, alérgicas a veces generan que se infle un poco alrededor de los ojos o los labios, es otra de ujú, las cosas que nos ha tocado ver. No ujú. sé si es un indicador de urgencia o de emergencia, o cómo tendríamos que tomar este síntoma. Bien, eso lo conocemos como edema o tumefacción y depende de qué tan sensible sea la persona, pero no suele ser un indicador directo de urgencia. Eh, un, alguna vez, me imagino que a lo mejor nos está viendo alguien que alguna vez haya realizado un prick test o un test de alergias. Consiste en un estudio en el cual ponemos unas gotitas sobre la piel, se hace una pequeña incisión con un bisturí, con una aguja para que entre el líquido y después medimos la ronchita que produjo. Entre más es alérgica una persona, entre más sensible o mayor fuerte es la reacción de una persona ante ese elemento, va a producir una roncha de mayor tamaño. Pero no nos dice si esta reacción puede causar una crisis anafiláctica. Solo nos dice que está muy sensibilizado. Hay alérgenos que simplemente causan reacciones cutáneas. Por ejemplo, ese es más por el elemento que contiene, no es tanto por una reacción alérgica, pero la hiedra venenosa suele producir una reacción inflamatoria muy agresiva. La gente se hincha, tal cual. De brazos, de las manos donde la tocaron, se hace como una roncha generalizada y todo se hincha, pero en ningún momento corre peligro su vida. Cuando sí, por ejemplo, cuando le ingieren. Hay gente que por ahí un tiempo estuvo el reto en internet de, de comer una hoja de hiedra venenosa y ahí obviamente la inflamación local era a nivel de la garganta y ahí sí había una obstrucción de vía aérea. Entonces, el niño puede estar muy hinchado de la cara porque es muy alérgico, por ejemplo, al pasto o estuvo jugando con algo a lo que es alérgico. Perfecto, mientras no tenga reacción, mientras no tenga una obstrucción respiratoria, mientras el niño diga, me pica, me arde, estoy todo rojo, pero no vemos que esté respirando fuerte, no hay ningún problema. Simplemente notificamos el servicio de emergencia y les comentamos la situación como es. Ahí no peligra tanto la vida. Ok, doctor, aquí tenemos otra pregunta donde una de las maestras nos dice que en alguna ocasión ha visto una piel enrojecida debajo de los labios, a la altura de la barbilla, que si esto, como si estuviera una especie de quemadura, esto puede considerarse como alergia, mientras no haya una reacción o una evidencia de dificultad respiratoria, puede ser una evidencia de que el niño es alérgico a algo que haya tenido contacto, de que haya comido, hay que informarlo al padre y estar observantes. ¿O usted qué opina? Em, Hay cuadros de dermatitis, es esto, la inflamación de la piel, que puede ser únicamente el enrojecimiento, puede producir escozor, si el niño se rasca puede haber descamación, puede haber diferentes causas. En niños que tienen una pobre higiene, sobre todo lo que es en cuello, axilas e ingles, llegan a producir estos cuadros de dermatitis. Hay proliferación de bacterias, se puede infectar la piel y comenzar con unas placas que aparte de dar comezón se descaman y llegan a sangrar por lo mucho que se rasca el niño. Esto no necesariamente es una reacción alérgica, pero es un ejemplo de una reacción mediada por un mecanismo inflamatorio, ¿no? ¿Qué es lo que la diferencia de una alergia? Que en este caso lo está produciendo puede ser el sudor, puede ser la suciedad, puede ser una infección, y obviamente ahí está justificado que esté presente la reacción inflamatoria. En la alergia no. En la alergia se nos manifiesta esta reacción ante algo que no tendría que producirnos una reacción inflamatoria porque es inocuo, porque no nos va a producir ninguna enfermedad. Eso es la alergia. Perfecto, doctor, muchas gracias. Pues si gusta continuar. Perfecto. Bien, el segundo tema con el que vamos a empezar es con las heridas y las cortadas. Parece ser lo mismo, pero no. Una herida es una lesión en la piel o en los tejidos debajo de esta, que se produce por una ruptura generalmente debida a un traumatismo, es decir, un intercambio de energía brusco. Puede ser un golpe, puede ser un choque, una caída, lo que quieran. Pero algo característico de la definición general de herida es que es lo que conocemos como que se florea la piel.
¿no? Eso se estalló, se reventó la piel y está sangrando en varios puntos, mientras que una cortada es un desgarro limpio. Ejemplo de esto, me corté con el cúter, me corté con las tijeras. Esa es la principal diferencia. ¿Por qué nos sirve conocer esto? Como médicos, pues para saber cómo lo vamos a abordar. En la medida de una institución, nos puede sugerir, dependiendo si es una saliente ósea la que la produzco, una posible fractura o si fue un objeto cortante, la profundidad. Debajo de la piel nosotros tenemos una capita de grasita y hay superficies de nuestro cuerpo en la que o es más gruesa o es más delgada. Todos sabemos dónde está la tibia, conocemos nuestra tibia, este huesito que se siente en la región de la pierna que va de la rodilla hasta el pie. Si nosotros nos pegamos y nos hemos pegado alguna vez en la tibia, duele horrores, porque la tibia está muy expuesta a la superficie, es el hueso que más se fractura y más se expone. Entonces, si un niño pasa frecuentemente que van corriendo algo por el estilo y chocan y se pegan en esta zona, con facilidad llega a aparecer una herida que usualmente pues se ve fea, se ve cruenta. Pero si se cae de sentón, que a nivel de la nalga tenemos una cantidad considerable de grasita, pues rara vez llega a florearse la piel. Va a aparecer su moretón, sí, porque se rompen los vasos sanguíneos, pero no se florea la piel. Ahora, cuando estamos manipulando cúteros, cuando estamos manipulando tijeras, podemos lesionarnos con facilidad y producir cortadas que al ser un tajo limpio sangran mucho, sobre todo lo que son los dedos en los niños son muy aparatosos. Pero ahorita vamos a ver unas recomendaciones sobre cómo abordarlo, ¿vale? Y una contraindicación muy particular. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de la diferencia entre lo que es una herida genérica, la piel floreada, un borde cruento, y lo que es una cortada, que es un tajo limpio, ¿no? Ante una herida, ante una cortada, la que sea, ¿qué es lo que primero que tengo que hacer? Bueno, como medidas generales de primeros auxilios, tenemos en primer lugar que dar la voz de alarma. ¿Sabes qué? Avísale al director, avísale a otro maestro que pues este niño se acaba de caer, ¿vale? Entonces me acerco a ver al niño y aseguro la zona. Siempre pasa que uno se cae y se empieza a armar la bolita de niños. Las guías operativas marcan que debemos de cerrar de manera parcial o total, si es necesario, el área del incidente. Esto con dos objetivos. Uno, no dificultar el acceso de los servicios de emergencia. Y dos, salvaguardar la confidencialidad del niño, ¿vale? Porque luego no falta el papá metiche de no, yo soy la presidenta de la sociedad de padres y tengo derecho a estar informada y quiere estar con el teléfono. No, ahí estamos poniendo en riesgo la confidencialidad, la privacidad del niño y como instituto, eso, como institución, esto no lo podemos permitir. En segundo lugar, bueno, ya di la voz de alarma, ya delegamos, ya yo que vi cómo fue el accidente, ya le dije a alguien que le hablara a mi autoridad jerárquica superior, ya solicitamos el servicio de emergencia, me quedo con el niño y vamos a dar manejo inicial a esta herida. Me lavo yo mis manos con agua y jabón, nada más, y hacemos una limpieza de la herida utilizando la misma agua y jabón. Si no tenemos la seguridad de que el agua de la escuela esté muy limpia o hemos tenido reportes de que a lo mejor la cisterna está perforada o algo por el estilo, podemos utilizar agua embotellada o algunas escuelas cuentan con algo de suero fisiológico. Ojo, esto es un dato que sí les conviene apuntar. No todos los sueros se pueden utilizar en una herida, solo los que dicen cloruro de sodio. Si dice suero fisiológico o cloruro de sodio al 0,9%, lo podemos utilizar. Hay otra solución que se llama Hartmann y hay otra solución que se llama glucosada que la llegan a tener en las instituciones. Estas no se deben por ningún motivo de aplicar en una herida, porque tanto la solución Hartmann como la glucosada tiene como su nombre lo dice, glucosa. ¿Qué es esto? Azúcar. Y estamos prácticamente dándole de comer a cualquier bichito que ya haya entrado en esa herida. Entonces, si tenemos suero, cerciorarnos de que es suero fisiológico, lo podemos utilizar. Si dice Hartmann, si dice Ringer lactato, que es otro nombre con el que se conoce a la Hartmann, o si dice glucosada, o cualquier otra que no sea solución fisiológica para fácil, no la podemos utilizar y es mejor utilizar agua embotellada. ¿Podemos retirar cuerpos extraños de una herida? Sí. Utilizando una gasa limpia, vamos a tratar de remover lo mayor posible de tierra, piedritas que puedan estar por ahí. Si se ve algún cristal visible, adelante, remuévanlo siempre y cuando sea chiquitito.
Va a sonar muy agresivo, pero he tenido casos de niños que andaban corriendo y se atravesaron el brazo, la mano, la pierna con una varilla. Esas situaciones muy extremas, por ningún motivo hay que retirar el objeto. Se tiene que dejar ahí, porque ese objeto está haciendo un mecanismo de taponamiento que no permite que las estructuras que se rompieron y que obviamente están sangrando pierdan más sangre. Si nosotros lo removemos, aparte que podemos lesionar más de lo que ya se produjo, podemos desencadenar una hemorragia que no podamos controlar. Entonces, objetos pequeños, sí, durante el lavado, tierra, piedras, cristales chiquitos los podemos remover, sí. Algo ya más grande que esté incrustado, no. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer ante una herida? Aplicar presión directa. ¿Con qué? Con una gasa seca, nunca una gasa húmeda. La gasa húmeda tiene una mayor capacidad de capilaridad que la gasa seca. ¿Qué quiere decir esto? Que la sangre va a avanzar con mucha mayor facilidad hacia el exterior de la gasa. La gasa seca, pues como está seca, absorbe la mayor parte y ayuda a formar un tapón que limita el sangrado. Aquí tengo unos ejemplos gráficos de lo que mencionaba, lo que es la presión directa con una gasa y aunque a ustedes no les va a tocar porque no ponen los vendajes, eso ya lo hacen los equipos de emergencias, verán en muchas ocasiones que en el sitio lo que se hace es se inmoviliza la herida y se venda alrededor del objeto que está penetrando. ¿Por qué? Porque ya se llega al hospital y nosotros hacemos estudios para ver qué está lesionando y la forma de extraerlo de manera segura. Todos conocemos este personaje, es Rambo. Yo crecí con sus películas. ¿Por qué lo pongo de ejemplo? Porque nunca falta o el padre de familia o el maestro que se siente Rambo y que vio que este chavo o este señor hacía algo en una de sus películas y no, hombre, quiere llegar a aplicárselo al niño. ¿Qué? Siempre llegan al servicio de atención médica con torniquetes. Maestros, los torniquetes no solo no están recomendados, están contraindicados desde hace 15 años porque la sangre con nutrientes, la sangre con oxígeno, que es la sangre arterial, llega a las extremidades muy al interior de la extremidad. Y más en la superficie, en la mayoría de los casos se encuentran las venas, que es sangre ya sin oxígeno, sangre que ya hizo lo que tenía que hacer en los tejidos y que ya va de regreso a los al corazón para ir a los pulmones. Entonces, por más que sangre una herida, si es superficial, muy probablemente se trate de una herida de sangre venosa, de sangre sin oxígeno. Si yo aplico un torniquete, lo que voy a comprometer es la nutrición de toda la extremidad, porque voy a estar apretando más hacia adentro la irrigación nutricia, el flujo de sangre arterial con oxígeno y nutrientes hacia los tejidos. Entonces, por favor, nunca apliquen un torniquete en una herida que está sangrando mucho. Lo mejor que pueden hacer es aplicar presión directa con una gasa seca. Inclusive si por aquí hay alguien que, por hacer del destino, conozca maniobras avanzadas de control de heridas tácticas, tanto en un campo de riesgo como lo es un medio de combate, como en los hospitales, hacemos algo que se llama empacamiento empacamiento de la herida. ¿Y en qué consiste? Agarramos la gasa, la deshilachamos, hacemos tal cual una tirita y tal cual la metemos adentro de la herida. Llenamos la herida con la gasa, ponemos otra gasa encima y la vendamos con presión. Un vendaje bien apretadito, no tanto para que sea considerado un torniquete, pero también se puede hacer. Si alguien sugiere o sabe hacer un empaquetamiento de una herida, adelante, ya sea la presión directa sobre la herida o que llegue empaquetada, ambas se agradecen y controlan muy bien la pérdida de sangre de un niño. Si es cierto, los niños son personitas muy chiquitas y no tienen tanta sangre para perder como un adulto. Entonces, entre más pronto controlemos un sangrado activo, mejor lo vamos a hacer. El mecanismo fisiológico y natural por el cual nuestro cuerpo limita el sangrado tarda unos 5 o 7 minutos en establecerse. Toda cortada al inicio va a sangrar y va a sangrar bastante. Nosotros debemos mantener la calma. Es que me está saliendo mucha sangre. Sí, es porque tienes demasiada. Tú tranquilo. Y ya tranquilizamos al niño. Si nosotros contribuimos en estresar al pequeño, su corazón va a latir más rápido y va a haber mayor pérdida de sangre. Entonces, lavamos con agua y con jabón, no importa que esté sangrando, lavamos, ya que esté lavado, secamos y presión directa con una gasa. Más adelante vamos a ver qué hacer si esta herida está asociada a una fractura.
sobre el tema de manejo de heridas. ¿Hay alguna pregunta? Sí tengo una, doctor, permítame. Dígame. Sí, dice, otra pregunta, a ver. Aquí tenemos, dice, el día de hoy un niño llegó con el ojo tapado y la mamá comenta que el día de ayer un alumno con autismo le pegó en el ojo con el puño, pero no lo Ujú. dijo a su maestra porque en el momento no le dolió. Sin Ok, embargo, dice que para la tarde-noche el alumno comienza con molestias en el ojo y con dolor. Pudo no ujú. haber dolido al principio y ya muchas horas después producirse el dolor. Esto más que cortadura o herida, tiene que ver con golpes, doctor. Pero pues no Perfecto. sé si pudiera dar alguna opinión sobre esto. Claro, y de hecho sí tiene que ver, no lo parece, pero sí tiene que ver con herida. El ojo es un órgano que nosotros abordamos muy aparte y el golpe en el ojo se conoce en general como traumatismo ocular, porque nosotros tenemos una capita muy superficial en el ojo que se llama córnea y esta se llega a desgarrar con mucha facilidad, ya sea por un golpe o porque inclusive no me supe quitar el lente de contacto y corte. Es posible que en el momento no causara molestia y más adelante me fuera apareciendo dolor, molestia, claro que sí, porque lo que pasó muy probablemente es que se lesionó la córnea. La córnea tuvo una pequeña cortada y a lo largo del día el niño sintió que tenía algo en el ojo, se estuvo tallando, favoreció el proceso inflamatorio hasta que apareció el dolor. Es raro, yo creo que muy pocos de ustedes lo habrán visto en la consulta general, si han ido con un oftalmólogo por un golpe en el ojo, muy seguramente sí, y yo lo hago, que cuando tenemos un golpe en el ojo, lo frotamos con un pequeño papelito con un líquido amarillo en la punta que pareciera marca textos y lo vemos con una luz azul. Eso lo que hace es que se adhiere a los bordes de una cortada en la córnea. Entonces, y nosotros podemos visualizar si es una herida considerable o si simplemente es un desgarro y no requiere más que unas gotitas para los ojos. Mi recomendación sería, todo traumatismo ocular, presente o no presente síntomas en el momento, tiene que ser recomendado a la madre o tiene que ser señalado a la madre para que lo lleve al servicio médico. Aquí es una situación eh, pues muy particular porque lamentablemente pues el niño no lo notificó en el momento. Entonces eso tiene que quedar asentado en una hoja de incidencias. La mamá reconoce o la mamá dice que aunque el hecho se suscitó tal día, el niño no lo notificó y es hasta el día de hoy que está solicitando la atención médica porque el ojo se complica y se complica bien fácil. Entonces, si derivado del retraso en esta atención surge alguna complicación, pues qué mejor que, no, va a sonar feo, pero que deslindarse porque el niño pues no quiso decir lo que había pasado, ¿no? Pero sí, básicamente todo traumatismo, todo golpe, todo iba corriendo y me clavé la pluma en el ojo, aunque en el momento solo se vea que se puso rojito y el niño diga, no, es que yo veo bien, hay que referirlo para que se vea a detalle, porque sí puede presentar complicaciones más adelante. Muchas gracias, doctor. Son las preguntas. Si gusta continuar con la siguiente parte, por favor. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos... Ah, mira, ahí me equivoqué. Bueno, aquí las fracturas y luxaciones. Disculpen, copié la misma diapositiva por los circulitos. Pero vamos a ver que son dos mecanismos diferentes, ¿de acuerdo? La fractura es se rompió el hueso y la luxación es los huesos en el extremo donde articulan, donde se unen por algún mecanismo, se separaron. Nosotros tenemos algunos elementos que se llaman mecanismos de sujeción, principalmente cartílago, que mantienen a los huesos conectados y articulando, es decir, con los movimientos que deben de tener. Y es muy frecuente que los niños lleguen a presentar estas luxaciones o estas fracturas, sobre todo las luxaciones porque sus huesos todavía están en desarrollo. Gran parte de sus huesos, sobre todo los huesos largos, presentan algo que se llaman cartílagos de crecimiento. Es el cartílago al que posteriormente se va a adherir el calcio y que le va a ir dando estatura al niño. Entonces sus huesitos son muchos más flexibles que los de un adulto. Entonces llega a presentar, llegan a haber más luxaciones que fracturas, pero ambos los pueden presentar sin ningún problema. Aquí tenemos un ejemplo de cada uno.
Si vemos la imagen de la izquierda, se trata de un fémur, de un bebito. ¿Cómo sé que es un bebito? Por el tamaño de los huesos y porque pareciera... ¿se ve mi cursor? ¿No, verdad? Sí, Déjeme sí se ver. alcanza a ver. ¿Sí se ve mi cursor? Pareciera en esta zona que los huesos estuvieran separados, este de aquí con este de acá. Este es el hueso de la pelvis, ¿de acuerdo? Entonces, esto que hay aquí es cartílago, ese posteriormente va a recibir calcio y se va a osidificar. Entonces, es raro, por ejemplo, que un niño presente una fractura de pelvis porque prácticamente estos huesos tienen un juego individual. Aquí, por ejemplo, aunque es una parte del fémur, vemos que pareciera que aquí hay una fractura. Esto no es una fractura, es otro disco de crecimiento. La fractura está muy evidente a nivel de la porción media del huesito, donde aparte se desplazó. Hay veces en las que una fractura ocurre y el hueso no se deforma ni se mueve, pero comienza con inflamación y dolor. Y hay veces como en este ejemplo, en el que el hueso se mueve de su lugar. En cuanto el hueso se mueve de su posición, sí o sí, el tratamiento es cirugía. Cuando el hueso no se sale de su posición en una fractura, muy probablemente podemos poner un yeso y con eso resuelva. Es por eso que algunos pacientes se operan y otros no. En la imagen de la derecha tenemos un codito donde el cúbito, que es este huesito que se ve en esta porción salido, pues tal cual, se zafó de su lugar. Esto se conoce como luxación de niñera y deriva del mal hábito que tienen muchos papás de caminar con sus niños de la mano y de la nada jalarlos para arriba o irlos columpiando. Eh, Originalmente, bueno, o sea, ese nombre de luxación de niñera era por las figuras que antes cuidaban a los niños, pero pasa mucho, pasa muy seguido y también requiere una valoración porque también puede llegar a ser quirúrgico. Pero es una situación que se llega a presentar con facilidad. ¿Qué datos? Usted me va a decir, bueno, doctor, yo no tengo sistema de rayos X en mi escuela. ¿Cómo voy a saber yo si está luxado o está fracturado? Por una deformidad evidente y una incapacidad para usar la extremidad. Tal cual ustedes van a ver que trae una bola y el niño trae su brazo colgando. No lo puede levantar o no puede apoyar sobre el pie o el pie está torcido. Ahí no sabemos si es una fractura, no sabemos si es una luxación, pero definitivamente algo le pasó a ese niño. Aquí tenemos unos ejemplos. Por ejemplo, podemos ver en la imagen superior. Vemos como el hombro izquierdo se ve bien, está en su lugar, y el hombro derecho se ve caído, hay una pérdida de funcionalidad de la extremidad, y vemos ahí una bola, una deformidad muy evidente. Eso es porque el huesito del brazo se salió de su lugar. En los deportes pasa mucho fracturas, vemos también luxaciones, en el caso del ejemplo de abajo a la izquierda, es una fractura, lo sé porque la rodilla está en su posición, pero el pie está girado, muy seguramente lo que se llevó fue la tibia, y en el caso de la imagen superior derecha, puede ser tanto una fractura de tobillo como una luxación de tobillo, puede ser ambas. ¿Qué me va a referir un niño que acabe de experimentar una fractura o una luxación? Dolor, mucho dolor para mover la extremidad, muy localizado, nos va a decir exactamente dónde está la fractura o la luxación y va a tener dificultad para mover la extremidad afectada. Esto hay una excepción a la regla y son los niños que padecen una enfermedad que se llama hiperlaxitud de las articulaciones. Las articulaciones de estos niños presentan una cantidad superior de colágeno, entonces son extremadamente flexibles. ¿Alguna vez en la vida nos hemos cruzado con alguien que puede tomar su dedo índice y flexionarlo hacia atrás al punto de que toca su antebrazo? ¿No? Y se ve bien grotesco. Bueno, estas personas tienden a tener algo que se llama articulaciones luxables y son los que luego presumen de que se pueden zafar el brazo y regresarlo a su lugar y que ya no les causa dolor. Niños que detectemos con esta hiperlaxitud, que tienen esta capacidad de estirarse y demás, pueden tener estos problemas. Usualmente, ¿qué es lo que más presentan? Luxación de rótula. El huesito de la rodilla se le va para un lado. Y tal cual llegan, llaman a la ambulancia, llegan al hospital, el niño se viene quejando, yo les tiro la pierna, le regreso la rótula a su lugar y ya, ahí quedó el llanto, ya no le duele más, pero es de lo que más pueden llegar a presentar. Un niño entonces puede tener una luxación sin tener dolor, sí, sí se conoce con este antecedente. Lo más común es que presente dolor y la fractura siempre nos va a producir dolor. Vamos a ver una deformidad visible, ya sea, obviamente en una fractura abierta, pues vamos a ver el hueso, pero ya sea cerrada o en una luxación, vamos a ver que esa articulación, esa extremidad se ve rara.
Vamos a ver que empieza a aparecer edema, se empieza a inflamar, va a haber la aparición de un moretón, el hueso al fracturarse o la articulación al desplazarse va a romper vasos sanguíneos, entonces van a aparecer moretones. Y en las fracturas abiertas puede haber sangrado visible y el niño por lo mismo puede llegar a experimentar mareo o ansiedad por el dolor. Veo que el hueso está ahí o veo que una articulación está desplazada de su sitio. ¿Qué debo de hacer? Nada. Muchas veces nos enseñan que en los primeros auxilios algo que debemos hacer es entablillar. Y antes era de búscame una carpeta, búscame una madera o algo, vamos a regresar esta articulación a su lugar y la vamos a inmovilizar en lo que llegan los paramédicos. Hoy en día se sabe que no. Lo que debemos hacer como parte de los primeros auxilios en un niño con una fractura o con una luxación se llama inmovilización sin manipulación. ¿Qué quiere decir esto? No lo voy a mover. Así como quedó la extremidad en el accidente, así tiene que quedar. Primero mantengo la calma, tranquilizo al niño, le digo, no pasa nada, vamos a calmarnos, levanto la voz de alarma, eh, realizamos un cierre parcial del tránsito en la zona, eso es asegurar la zona, y si el niño tiene una fractura expuesta, realizamos el procedimiento para lavado de heridas sin manipular la fractura, es decir, sin mover la articulación. Llevamos el jabón, llevamos el agua a donde esté el niño, hacemos la irrigación con agua, la limpieza con jabón, ponemos la gasa y realizamos la presión suficiente para tratar de detener el sangrado sin mover la extremidad. Tampoco busquen recargarse en el piso ni nada. La presión debe ser tal cual como quedó la articulación, el huesito, la extremidad lesionada. Y la inmovilizamos. ¿Cómo es eso? Sin tocarla. Inmovilizar es simplemente no mover. Entonces no la manipulamos. No vamos a intentar reacomodar el hueso, no vamos a intentar regresarle. No es que yo he visto un video de cómo le rezamos el hombro. No, por favor, no manipulen las articulaciones. Tuvimos el caso en el Hospital Regional de Alta Especialidad de una niña que llegó con una luxación de codo porque se cayó, se le zafó el codo y pues tenía el bracito colgando. Entonces, como ella no comentaba que tuviera tanto dolor, se acercó una madre de familia con codo, perdón, con hombro luxable, y dijo de, no, yo he visto como 20 veces cómo el doctor me regresa el hombro al lugar. Y le quiso hacer la maniobra y le terminó pasando la cabecita del huesito del brazo a la espalda. Nos complicó mucho el trabajo de esta señora. Entonces, sí, no hay que permitir tampoco que nadie manipule nunca una fractura o una luxación si no está capacitado para hacerlo. Si alguna vez alguien ha tenido la mala fortuna de experimentar una fractura o una luxación, seguramente habrá visto que hasta en los hospitales hay formas y maneras de cómo mover una extremidad lesionada. ¿Vale? Entonces, obviamente, en una situación de urgencia es una situación mucho más compleja. De aquí pues no hay nada más que decir. Igual, nada de aplicar torniquetes, nada de tratar de inmovilizar. Simplemente si está expuesta y está sangrando, realizamos aseo de la herida, realizamos presión y si no está expuesta y solo vemos la deformidad, calmamos al niño, cerramos de manera parcial el área para asegurarla y que el servicio de emergencias pueda llegar sin ningún obstáculo. De este tema, ¿alguna pregunta, alguna duda? No tenemos aquí en el chat, doctor, ninguna pregunta, pero sí Ujú. nos queda muy claro que estas viejas formas que aprendimos hace 15, 20, 30 años y que ahorita los maestros que están en funciones, que están frente a grupo, pues a veces, ¿no? Tenemos esta tentación de aplicarlo, pero hemos entendido que en el caso de luxaciones, fractura que no cruza con una lesión de sangrado, de cortadura, solo mantenerlo tal cual, inmovilizado, sin hacer ninguna manipulación, me parece que es una gran recomendación. Y como lo decíamos al principio, doctor, siempre tener muy a la mano teléfonos de emergencia, teléfonos de médicos, teléfonos para poder consultar y que nos asesoren mientras los servicios de urgencia, emergencia, pues llegan a nuestras instituciones. Y nada más finalmente, doctor, porque creo que con esto termina su exposición, a ver si pudiera dar alguna recomendación de ahogamiento, doctor, atragantamiento, Ah, perfecto.
esto creo que para los maestros sí es muy importante. Hola, hola, ¿sí se escucha? Aquí estamos, doctor, le escuchamos. Ok, perfecto. No, si hay algún Doctor, discúlpenos, ya lo escuchamos muy cortado. Ya no le escuchamos fluido, le escuchamos muy cortada su voz. No. mejor. Ya, ahorita ya le escuchamos mejor. Ok, creo que ya, bueno, sí se me escucha bien, ¿verdad? Bien. Insisto, si hay algún tema que no hayamos abordado en la presentación, pero sobre la que tengan alguna duda, adelante. Yo no tengo ningún problema. Un tema, por ejemplo, que me gusta dar, pero que es muy extenso, por ejemplo, es el traumatismo craneoencefálico, cosas que se deben y no se deben hacer cuando vemos que un niño se cayó de cabeza. Pero bueno, el ahogamiento puede presentarse en los niños por dos circunstancias principalmente. Una es muy común, que es el atragantamiento con un objeto extraño. Y el otro es por una patología infrecuente, pero que tiene presencia en nuestro país, que es la glotitis, que es una infección de garganta tan fuerte que la obstruye. ¿Cómo voy a saber yo si un niño se está ahogando? Hay un lenguaje corporal universal en los niños, que es, en primer lugar, se va a llevar las manos a la garganta. Toda persona que experimenta algún tipo de ahogamiento, inclusive los adultos, se llevan las manos a la garganta. Y en segundo lugar, va a tener mucha saliva, extremada producción de saliva. Eso se conoce como cialorrea. Eso es raro en niños que tienen dificultad respiratoria cuando no es por un objeto extraño. ¿Qué es lo que podemos hacer como maniobras iniciales? Uno, pedirle que abra bien la boca y ver si se alcanza a visualizar el objeto en la garganta. Si es así, y se ve bien y estamos con la certeza de poder alcanzarlo y extraerlo, se hace. Si no, no hay que meter los dedos buscándolo. Y si está muy profundo o hay duda de poderlo alcanzar, no hay que manipularlo. Volteamos al niño. Hay una posición especial, es como la posición de adulto para dar la maniobra de Heimlich, pero es hincado. Ponemos una rodilla en el suelo, ponemos al niño adelante de nosotros, formamos con la mano derecha un puño, con la mano izquierda la cubrimos, colocamos la mano donde tenemos la boca del estómago, tal cual donde se siente el huesito donde termina el esternón y donde comienza la parte suave del abdomen. Ahí colocamos el puño y realizamos una compresión fuerte, con el objetivo de que el niño expulse el aire por la boca y pueda sacar ese objeto. Más allá de tratar de hacer la maniobra de Heimlich, no podemos hacer algo más. El niño se nos va a terminar, si no logramos lidiar con el objeto alojado, se va a terminar desvaneciendo en 1 o en minuto y medio. Entonces, en ese momento nosotros ya tenemos que haber notificado al equipo de emergencia, le decimos que estamos ante un probable ahogamiento, que no está respondiendo a la maniobra de Heimlich. Si el objeto es muy grande, pues puede llegar a apreciarse en la garganta, la deformidad, y aunque no hayamos podido remover el objeto, en cuanto el niño se desvanezca, hay que comenzar a realizar reanimación cardiopulmonar si la saben hacer. No importa que sintamos que el aire no está pasando, nosotros debemos realizar las compresiones. Hay algo que se llama, eh, es un pool, es una reserva de oxígeno que queda en la sangre. Todo el tiempo nosotros tenemos sangre con oxígeno y sin oxígeno. Entonces, el niño, aunque no está respirando, muy probablemente todavía tiene sangre con oxígeno en su sistema y nosotros al iniciar la reanimación cardiopulmonar estamos comprando tiempo, dándole oxígeno y nutrientes al cerebro para evitar un daño neurológico. De ahí en fuera, no hay nada más en un contexto así que se pueda hacer. E inclusive en los hospitales, cuando llega un niño con probable ahogamiento, es entrar con una camarita y ver qué está causando la obstrucción. De ahí en fuera no hay nada, oxígeno directo, cosas por el estilo. Ahí, por favor, me tocó una vez, es que pasan muchas cosas. La traqueostomía de emergencia, no faltó quien quiso abrirle el cuello a un muchacho para pasarle un tubo, que porque sabía, es una maniobra muy complicada.
muy complicada de realizar y difícilmente alguien que no esté en un contexto clínico la va a saber realizar adecuadamente. Entonces, más allá de eso, difícilmente se puede hacer otra cosa. Para prevenirlo, pues lo clásico de mantener vigilados a los chiquitos que traigan cosas pequeñas, preguntarle a los niños que estaban con este niño jugando, con qué estaban jugando, nos puede dar una idea de la pieza que puede tener alojada. No necesariamente tiene que haber ahogamiento total para que haya un ahogamiento, no necesariamente tiene que faltarle por completo el aire al niño. Ustedes han visto en un bolígrafo, si tienen uno a la mano lo pueden corroborar, que las tapitas de los bolígrafos tienen un hoyito. Todas tienen un hoyito. Eso es para que en caso de que sean ingeridas permitan el paso del aire. Entonces, lo que el niño va a presentar es una dificultad respiratoria y va a hacer un pequeño como silbidito cuando respira. Eso también lo presentan los del asma, pero el asma lo presenta a nivel de los pulmones. Entonces, si un niño se acerca, maestra, maestro, es que no puedo respirar o me cuesta respirar, siento algo en la garganta, y lo revisamos y vemos que en efecto está teniendo producción de saliva y ya nos refiere con palabras la incomodidad en la garganta, inmediatamente tenemos que activar el sistema de emergencia. No va a ser como de, "Ah, a lo mejor algo que te comiste o a lo mejor algo te lastimó". No, porque solo por el grupo etario, solo por el grupo de edad, muy probablemente ese chiquito se llevó algo a la boca y se le atoró. ¿Vale? Doctor, pues nos ha dado una enorme cantidad de recomendaciones, de ideas, de pequeñas soluciones que podemos utilizar las maestras y los maestros en nuestros salones de clase. Por aquí en el chat tiene agradecimientos, felicitaciones por su intervención y sin lugar a dudas, doctor, el que los maestros nos sigamos capacitando en procesos para enfrentar este tipo de emergencias. Guardar la calma es muy importante porque a veces el nerviosismo, los estados de ansiedad, sí son presentados por los maestros, se lo comunican a los chicos y esto a veces agrava la disponibilidad del chico de participar en algunas recomendaciones. Entonces, los maestros que seamos muy nerviosos, muy ansiosos, por favor, ayudamos más retirándonos de la escena, que venga algún maestro, alguna maestra que tenga mucha más posibilidad de ayudar a que el chico guarde la calma, que dé instrucciones muy claras, que se avise a los servicios médicos, puede ser de mayor utilidad. Y no olvidemos, como ya nos lo señaló el doctor, siempre tener a la mano los teléfonos, los datos para poder pedir ayuda. Doctor, de Mm. verdad quedamos profundamente agradecidos. Me gustaría un segundito, nada más para puntualizar. Vi tres preguntas muy interesantes ahorita en el chat, no lo había podido abrir, perdón. Que me gustaría contestar. Uno, atragantamiento con alimento es raro si el niño deglutió bien el bocado, suelen ser con fruta. Cuando es por otro alimento, lo que va a empezar a presentar es tos, porque prácticamente ese alimento se fue a la tráquea y aún así hay que referirlo porque eso nos puede desencadenar una neumonía. Cuando tenemos chiquitos a nivel preescolar con atragantamiento, la maniobra de Heimlich es aplicando, es que depende del tamaño del niño, pero lo importante es hacer una compresión en el abdomen. Si está ya en grado preescolar, podemos hacer la misma maniobra, hincándonos con una rodilla en el piso y abrazando. Eh, y es lo único que necesitamos hacer. ¿Qué puede complicar la situación? Que tratemos de manipular la garganta para tratar de extraer el objeto, porque ahí lo que vamos a favorecer es el proceso inflamatorio de la garganta y vamos a obstruir aún más una vía aérea. Y otra cosa que me llamó la atención aquí fue la fractura. Los niños que con nada estaba brincando en un tumbling y se fracturó, ¿no? Esto puede haber una enfermedad asociada, muy probablemente sí, inclusive hay niños, lamentablemente, con algún tipo de cáncer óseo o leucemia que debutan de esta manera, con fracturas recurrentes, pero también lo más presente, lamentablemente, en nuestro país, malnutrición o desnutrición carencial, es decir, ese niño no está recibiendo la alimentación adecuada. Entonces, un niño que empieza a presentar problemas de fracturas recurrentes, sí o sí, tiene que ser reportado para que se le dé un seguimiento y se localice la causa. El cuerpo docente
para nosotros los médicos es de suma importancia prácticamente, y esto se los aseguro porque afortunadamente tengo la bendición de que mis padres son docentes. Mi madre es una subdirectora de una primaria y mi padre es maestro de la Benemérita. Y ayudan a identificar muchas situaciones. Niños con muchos problemas, niños que lamentablemente ambos padres trabajan, están la mayor parte del día con los abuelitos, y los abuelitos no prestan la suficiente atención para identificar esta clase de problemas. Entonces, se les agradecería siempre que si ustedes notan algo peculiar en un niño, a lo mejor no tienen que saber qué o decir qué, ¿no? Pero a lo mejor ha pasado que dicen, es que, pues no es por faltarle el respeto a este niño, pero se ve raro. Yo siento que tiene algo. Mándenlo a una revisión médica, ya sea de forma directa con el padre o la escuela está en todo su derecho de solicitarlo cuando solicitan el certificado médico, eh, de una valoración adecuada, porque nos han ayudado y a mí me han ayudado muchas veces a identificar más patologías, yo creo que los docentes, que padres de familia, ¿no? Y no es que me lo mandaron porque la maestra me dijo que mi hijo se duerme en clase, mi hijo como que le brinca un ojo o que mi hijo luego como que deja de hablar, ¿no? Entonces, en esas situaciones, pues sí, tiene una mayor participación el cuerpo docente que los propios padres de familia y se agradece. Pues muchísimas gracias, doctor, por todas sus recomendaciones, por su generosidad al conectarse ahora con las maestras y los maestros. Como ustedes saben, profesores, estas sesiones quedan grabadas y de veras es de mucha ayuda que en un consejo técnico destinen esta hora para que los profesores escuchen, sepan que se puede presentar alguna emergencia, alguna situación dentro de la escuela y que tengamos por lo menos la información básica siempre va a ser de mucha utilidad. Maestros, nos vemos la próxima semana con los temas de inseguridad dentro de la escuela, que tenemos que cuidar de la infraestructura, que tenemos que tener como protocolos para poder enfrentar cualquier asunto que se presente dentro de la escuela. Doctor Ángel, muchísimas gracias. Felicitar su gran apoyo el día de hoy y nos vemos la siguiente semana. Un abrazo fuerte a todos. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias. felicitaciones aquí, doctor. Gracias. Agradecimientos, aplausos. Muchas gracias. Muy Gracias. amables. Hasta la próxima. Gracias.